Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos al Simposio Internacional sobre Democracia, Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora. Nuevas perspectivas para entender, involucrar y actuar juntos. Como ustedes saben, este simposio es organizado por la Cátedra de CEMET de la UNESCO. En su edición 2021, busca ser un espacio para consolidar una red de investigadores multidisciplinarios a través de una colaboración sostenible, crítica y mutuamente beneficiosa. Buscar ser un proyecto de reflexión, discusión y co-creación de conocimientos. Soy Trilce Villabueno y en esta ocasión vengo por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tengo el honor de presidir la mesa denominada La Ciudadanía Mundial durante la pandemia desde México. La ciudadanía mundial durante la pandemia desde México es un tema de vital importancia. La ciudadanía mundial, como saben, es una cualidad necesaria para garantizar la supervivencia de la humanidad. La interrogante es, ¿cómo la construimos? ¿Qué parámetros, además de la dignidad humana, necesitamos para su ejercicio? ¿Y cómo se ha visto afectada en su construcción y consolidación por el virus denominado COVID-19? La seguridad humana, la educación para la paz, la democratización, la cultura cívica, sin lugar a dudas, son factores influyentes para encontrar las respuestas. La educación para la paz debe aplicarse en el marco formal e informal de los pueblos de América Latina y se ve influenciada por las nuevas condiciones educativas que la pandemia ha impuesto en el mundo. La transición de la educación a distancia tiene enfoques positivos. La incorporación paulatina del uso de TICs, por ejemplo, el crear espacios de interés, impulsa la creatividad y propicia una actividad intelectual, lo que debería repercutir en el futuro dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la construcción de una ciudadanía mundial. En esta ocasión, en esta mesa, me acompaña en la moderación la licenciada Angélica Ramos Velasco, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y colabora en la coordinación de vinculación internacional de la misma institución educativa. Es especialista en Derecho Penal con estudios de género. Asimismo, como reportera nos acompaña en esta sesión la maestra Ivette Dossi, a quien le agradecemos muchísimo la invitación a participar en este evento. Los ponentes que tenemos el día de hoy son tres de excelencia académica. La primera, Karen Arellanos; la segunda, la maestra Odette Solís; y el tercero, y no por ello menos importante, Saúl Arturo Ramírez de Arellano Solosa. Me permitiré leer la semblanza curricular de la maestra Karen Arellano Torres antes de cederle el uso de la voz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Motolinía del Pedregal. Es egresada de la Maestría de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como subdirectora de Servicios Asistenciales adscrita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ha participado como ponente en distintos eventos muy importantes, como el sexto coloquio binacional México-España, celebrado en la Universidad de Granada, España. Asimismo, fue ponente en el séptimo Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y el cuarto Congreso sobre Metodología de la Investigación Jurídica. Tiene distintas publicaciones, destacando entre ellas el Diccionario Jurídico, editado por Tirano Blanche, donde es coautora con distintos maestros de la Facultad de Derecho. Asimismo, Pasos hacia una revolución en la enseñanza del derecho en el sistema romano-germánico, ¿no? Una edición que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el año 2009. Maestra, sea usted bienvenida, tiene el uso de la voz hasta por 7 minutos. Muchas gracias, maestra Trilce. Buenos días. Primero que nada, me gustaría agradecer al comité organizador del Congreso y a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por la invitación a participar en este espacio de reflexión y diálogo. Por respeto al tiempo de mis compañeros ponentes, trataré de ser lo más concreta posible. Bueno, sin más preámbulo, comenzaré con mi participación, denominada Los retos y desafíos de la educación en México, con motivo de la pandemia causada por el virus COVID-19. Sin lugar a dudas, nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes a nivel mundial. Los estragos de la pandemia han sido innumerables, sobre todo en un país como México, en el que no solo se ha visto afectada la salud de la población, sino también la economía, la pérdida de empleo, la salud mental y, sobre todo, por lo que respecta al tema de la educación, con el cierre de las escuelas en el mes de marzo de 2020, han surgido numerosos inconvenientes y obstáculos entre los estudiantes de todos los niveles educativos, como son
En primer lugar, como lo refiere la doctora Marina Kriskowski, la brecha de acceso a la tecnología, a la conectividad, a la calidad de la conectividad y al acceso de los dispositivos electrónicos. Es decir, esta abrupta transición educativa ha ocasionado en México una desigualdad social muy marcada, toda vez que existe una diferencia entre aquellos estudiantes con menos recursos y con situaciones familiares complicadas y aquellos que provienen de entornos sociales y económicos más estables. Los primeros no disponen de los espacios, medios ni herramientas para aprender, lo que significa una evidente barrera en el proceso de enseñanza-aprendizaje y con ello el incremento de casos de abandono o deserción escolar. En cambio, para los alumnos que pertenecen a clases sociales más favorecidas, les resulta más sencillo aprender y adquirir nuevas destrezas, habilidades y competencias de cualquier índole, principalmente tecnológicas. En este sentido, vale la pena hacer mención que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 39.2% de los hogares del país tiene conexión a Internet, lo que significa que 6 de cada 10 hogares no tiene acceso a Internet. Otra cifra alarmante presentada por esa dependencia es que 60.2% de los hogares no pueden adquirir el servicio de Internet por falta de recursos económicos y 26.1% porque no hay servicio en su localidad. Les comparto como experiencia propia que hace unos meses acudí a una comunidad rural del estado de Sinaloa, en donde únicamente en el área central de la comunidad había señal y acceso a Internet. En los demás espacios, la gente está prácticamente incomunicada. Otro problema que nos hemos encontrado en la educación a distancia es que no todos los agentes del nuevo modelo educativo cuentan con las habilidades digitales requeridas. Y es curioso porque podría pensarse que los profesores son los que tienen menos habilidades digitales. Sin embargo, en la práctica se ha visto que los estudiantes presentan numerosas dificultades respecto del uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje. No obstante ello, por supuesto que ha sido un reto para los profesores adquirir habilidades didácticas digitales, es decir, proponer e incorporar novedosas herramientas para los alumnos en la educación a distancia. Estos obstáculos han generado que muchos estudiantes de todos los niveles educativos opten por la deserción escolar. Otros porque simplemente lleven a cabo una simulación académica al tomar clases frente a un televisor o tableta electrónica, pues los maestros están físicamente impedidos para verificar y supervisar a los estudiantes, como solía hacerse en la modalidad presencial. En este sentido, pudiera ser que la evaluación del aprendizaje en la modalidad en línea no sea objetiva ni tampoco confiable. Tal vez los alumnos arrastran un rezago educativo manifiesto. Esta hipótesis seguramente se confirmará o rechazará cuando de alguna manera regresemos a las clases presenciales o, en su caso, en los futuros profesionistas. En este sentido, pudiera ser conveniente medir el impacto de los efectos del rezago educativo que se vivió en este periodo a través de instrumentos cuantitativos como exámenes, entrevistas o encuestas. A pesar de ello, la abrupta transición a la educación a distancia considero que tiene muy buenos enfoques positivos y se aprovechan de manera correcta. La incorporación paulatina del uso de las tecnologías de la información, mejor conocidas como TICs, crea espacios de interés en el estudiantado, impulsa la creatividad y propicia la constante actividad intelectual, lo que necesariamente deberá repercutir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, considero que existen ventajas manifiestas frente al modelo educativo actual para aquellos que pertenecen a la clase media, media alta o alta, como son reducción de costos económicos y temporales en traslados y alimentación, seguridad, pues los alumnos y maestros no se exponen a los riesgos de traslado en comunidades peligrosas. Optimizar tiempos, por ejemplo, les permite a los alumnos realizar alguna actividad adicional en casa y, en su caso, hacer ejercicio o fomentar actividades de entretenimiento y de convivencia familiar. El uso de las tecnologías de la información y comunicación impulsa la creatividad y fomenta la constante actividad intelectual. No obstante, a pesar de las ventajas que podemos encontrar, no hay duda que habrá un sinfín de repercusiones negativas en materia educativa en México, como son menor calidad educativa y deserción escolar, que va de la mano con la simulación escolar que referí con anterioridad. Incertidumbre sobre el futuro profesional, sobre todo en los estudiantes de educación media, superior o superior, situación que seguramente generará desempleo y pobreza. Y finalmente,
Derivado del confinamiento, muchas personas como maestros, alumnos, padres de familia han presentado sintomatología diversa relacionada con la ansiedad, depresión, estrés, entre otros. De mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Karen. Extraordinaria exposición. Seguramente tendrá muchas interrogantes y puntos que compartir con nuestro auditorio. A continuación, tengo el honor de presentar a la maestra Odette Solís Mora, quien es maestra en estudios de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se graduó con un tema de investigación sobre la pena de muerte de los connacionales mexicanos en Estados Unidos de América. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, con un tema de tesis sobre los intelectuales y su influencia en la política exterior mexicana. Se ha desempeñado como profesora de licenciatura desde el año 2002 en la Universidad del Valle de México y en las Facultades de Estudios Superiores de Aragón y Acatlán, tanto en el sistema presencial como abierto, en las materias de política exterior en América Latina, Asia y Medio Oriente. Ha colaborado con la Cátedra UNESCO en ediciones anteriores de Derechos Humanos, representando a la UNAM, en temas de educación superior y obviamente derechos humanos. Trabaja en la oficina de NACE, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Querétaro, como directora de programas internacionales. Se desempeña actualmente como jefa de sección de la FES de Aragón. Maestra, sea usted bienvenida y tiene el uso de la voz hasta por 7 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la oportunidad que me permiten de expresar algunas reflexiones con respecto a la educación para la paz y la democracia. Agradezco mucho a los miembros que están aquí, muy atentos escuchándonos, y también, sobre todo, a la Cátedra de la UNESCO y también de la UNAM por permitirme estar aquí. Pues bueno, sin más, de las reflexiones que tengo para esta mesa de la educación para la paz y la democracia, es de vital importancia para la construcción de una ciudadanía global. Esa ciudadanía global tiene que buscar, dado esos conflictos que hoy estamos viendo, por ejemplo, en América Latina, disminuir esta violencia que nos ha aparejado a los pueblos de América Latina. Y uno de los autores que yo veía y que manejaba, por ejemplo, John Galton, habla acerca de los principios fundamentales de la noción de paz y reconfigura la paz como la paz negativa y la paz positiva. Y esta tiene una visión occidental y una visión oriental, en la cual es una paz en el sentido de la ausencia de todo tipo de violencia. Y esa es la paz que debemos de buscar construir, que opera principalmente sobre nuestras actitudes y también sobre nuestros comportamientos. Los pueblos de América Latina, incluidos el nuestro, México, tiene ya una gran tradición de violencia que está insertada prácticamente en el ADN de nuestra historia. Por eso es muy necesario el hecho de buscar nuevos mecanismos para introducir esta educación desde la parte formal y la no formal. ¿Por qué de la formal? De la formal desde la parte de los individuos, desde los niños, los jóvenes, a través de las universidades. Es muy importante que estas materias sean tomadas desde esta concepción educativa. Hoy con la pandemia vemos que la violencia no ha disminuido, no por el hecho de estar en nuestras casas, ha disminuido los conflictos. Hoy tenemos cada vez más conflictos, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde era un conflicto que ya venía dándose desde el 2019 y que pese a una reforma tributaria que se echó para atrás, detonó múltiples conflictos, múltiples inconformidades sociales que ya se venían trayendo. Y esto no solamente en Colombia, digo, también en México y también, por ejemplo, en Chile. Vemos que la pandemia lo que ha hecho hoy en día es demostrar, o más bien sobresacar todas estas problemáticas que nosotros veníamos trayendo ya desde muchos años atrás. Estas inconformidades sociales, estas profundas desigualdades sociales, económicas, culturales, étnicas, lingüísticas que tenemos como pueblos. Por eso es muy necesario un mecanismo como el de educación para la paz, para construir una ciudadanía más consciente de lo que somos como pueblos, de lo que podemos llegar a ser, construir una paz. Y a través de comportamientos
sobre todo unas propuestas que vengan desde la sociedad. Hemos estado acostumbrados a que las propuestas sean desde el gobierno, a través del voto directo, construir de esa forma la democracia. Pero es importante que la ciudadanía pueda ser a través también de propuestas desde las comunidades, desde lo particular. Y esa es la parte de la educación no formal de la paz, desde los medios de comunicación. Hoy tenemos una apertura en los medios de comunicación intensa, pero hay que buscar la manera en la cual se construya la paz, no solamente se construya, sea una parte de prevención. Eso es muy, muy importante. Buscar que sirva como anticipar esos eventos, esas controversias entre las partes, que se eviten las controversias. Y también esa pacificación tiene que restaurar a las sociedades, que sirva también para llevar a acuerdos esenciales. Esas herramientas son necesarias para la disuasión de los conflictos. Y esto también se va a ver en el mantenimiento de la paz. Es decir, buscar mantener a esos actores en conflicto, ampliar las posibilidades del diálogo y la pacificación. Y finalmente, poder consolidar también esta paz a través de las estructuras del Estado, pero también de las estructuras de la sociedad, de métodos que infunden la paz en la parte, no, en la parte formal y en la parte no formal, que es muy importante. ¿Esto a través de qué? Bueno, pues de buscar desarrollar más conocimientos, de educar para los derechos humanos. Educar tiene como objetivo desmantelar la violencia, tratar de desarticular los conflictos, educar sobre todo en nuestro pasado, entendernos de dónde venimos, para lograr ir hacia un futuro más, más pacífico, pero también con mayor entendimiento entre las sociedades, para vivir en una armonía, para vivir finalmente en un entendimiento. Educar con equidad es muy importante, con justicia social, con una comprensión de los derechos humanos, con una comprensión en cuanto a género, que es muy importante esa parte también de entendernos, entender las otras ideas, construir valores con un respeto y con una tolerancia, que finalmente nos permita promover los derechos humanos, que eso es lo más importante para construir una sociedad equitativa y responsable de un futuro común. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Odette. Temas fundamentales los que tocas de educación con equidad, con perspectiva de género y obviamente enfocados hacia los derechos humanos. En un momento más estoy segura que platicaremos un poco más al respecto. Ahora tengo el privilegio de presentar a Saúl Arturo Ramírez de Arellano Solórzano, nuestro tercer y último ponente de esta mesa. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución educativa. Asimismo, cuenta con una licenciatura en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García. Actualmente es maestrante de Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es académico en la misma Facultad de Derecho y en la de Ciencias Políticas y Sociales. Posee el dominio del idioma inglés e italiano, comprensión de francés y tiene conocimientos de chino mandarín. Se ha desempeñado profesionalmente en el Poder Legislativo Federal, en la Secretaría de Gobernación y en Radio Fórmula. Actualmente es subdirector del Instituto Mexicano de Estudios sobre el Poder Legislativo y la revista Legislatura, medio en el cual también se desempeña como editor y articulista. Es asesor político y forma parte de la Academia Nacional de Periodismo de Radio y Televisión. Maestro, son suyos los micrófonos hasta por 7 minutos. Muchas gracias, maestra Trilce Fabiola Villa. Bueno, es un gran gusto platicar el día de hoy con ustedes, amigas, amigos, y reciban en nombre de la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM, encabezada por su director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, un saludo. Es para mí un gusto estar el día de hoy con ustedes con la intención de conversar sobre un tema fundamental que es la seguridad humana para la construcción de ciudadanía mundial. Debo de decirles que, como ha comentado nuestra compañera Karen, con el tema de educación que constituye uno de los pilares que es el desarrollo, los derechos humanos, que es mi tema a través de la seguridad humana,
Y la paz y seguridad de la que ha hecho mención nuestra compañera Odette Solís, se trata, compañeras, compañeros, de 3 pilares fundamentales para la construcción de la ciudadanía global. ¿Cuál es el punto que yo encuentro de intersección entre la seguridad humana y la ciudadanía mundial? La seguridad humana, compañeras, compañeros, se entiende como el derecho de las personas a vivir en libertad, a vivir con dignidad, libres de la pobreza y de la miseria, libres del temor, a disponer de iguales oportunidades para el ejercicio de sus derechos y para el desarrollo pleno de su potencial humano. Y en ese sentido es que hay una clara compartición de misiones entre la seguridad humana y la ciudadanía global, en el sentido de lograr esa ciudadanía que sin miedo, sin miseria, se encuentre comprometida con su futuro, con su presente y con rasgos de solidaridad y de empatía unos con los otros. La seguridad humana comprende 7 grandes seguridades, si así me lo permiten. La primera de ellas es la seguridad económica. Seguridad económica que se debe de referir a la capacidad no solo de satisfacer las necesidades básicas, sino también de no tener ese miedo a perder el empleo y perder esa capacidad para satisfacer las necesidades de tu familia. Y en ese sentido es que el Estado debe de cumplir con una misión protectora y de respaldo hacia la población. En nuestro país, en México, nos hemos enterado que a raíz de 2019 y recrudecido con la pandemia, 10 millones de personas han engrosado las filas de la pobreza en nuestro país. Se trata de personas que evidentemente han perdido la seguridad económica y evidentemente enfrentan grandes retos para satisfacer sus necesidades. Estamos hablando de la seguridad alimentaria, no solamente en cantidad, sino en calidad del alimento. ¿Qué estamos consumiendo como mexicanos, como humanidad? ¿Qué estamos privilegiando? ¿Está garantizándonos los nutrientes suficientes para hacer frente a los retos, no solamente económicos, sino ya estamos viendo ambientales, para hacer frente a las enfermedades? ¿Qué tenemos que reducir? ¿Qué tenemos que privilegiar? Se trata de una seguridad alimentaria fundamental para todas las naciones. Estamos hablando de la seguridad de la salud, tener la plena certeza de que ante cualquier reto en nuestra integridad, de nuestra fisionomía, existe la capacidad de respuesta por parte del Estado y de los servicios también privados para atendernos y para salvar la vida. Seguridad ambiental. ¿Qué estamos haciendo en aras de construir un medio ambiente más equilibrado? ¿Cómo estamos generando electricidad? Se trata de un aspecto fundamental que aquí en la Ciudad de México, debo decirles, amigas, amigos, enfrentamos grandes retos. Hace un año, en plena pandemia, y como decía la maestra Odette, estábamos confinados y enfrentamos una contingencia ambiental, lo cual nos decía que el problema no eran los vehículos. El problema es que tenemos muy cerca una refinería que está generando electricidad a base de la quema de combustible. Eso genera grandes retos, no solamente para la Ciudad de México, para toda la zona central de la República Mexicana. En ese sentido, hay grandes retos que tratar, y si esto lo compaginamos con la pandemia, evidentemente tenemos graves amenazas de nuestra salud. La seguridad personal, es decir, que no seamos molestados en nuestra integridad física. Lamentablemente, debo decirles que en nuestro país, esta pausa que se puso el año pasado de inseguridad ya se activó, ya se elevó, ya estamos prácticamente en los mismos niveles de hace un año, y en ese sentido pues enfrentamos grandes retos para garantizar la seguridad personal de cada uno de los individuos que integran la República Mexicana. La seguridad de la comunidad, respeto a las diferencias sociales, culturales y a la diversidad. En estos momentos debo decirles, compañeras, compañeros, que nuestro país se encuentra inmerso en una contienda electoral que se ha visto caracterizada por la violencia política. Desde septiembre a la fecha, se calcula que alrededor de 500 actos de molestia han tenido lugar en contra de candidatas, de candidatos, de partidos políticos de oposición. Ha habido el encarcelamiento de candidatos opositores, lo cual nos habla también de que enfrentamos grandes retos en materia de democracia y de tolerancia y de respeto.
del Estado de Derecho. En ese sentido, no podemos perderlo de vista. Es un reto que enfrentamos para construir ciudadanos globales. Si no estamos seguros en nuestra comunidad, no podemos pensar más allá de nuestras colonias, de nuestras ciudades, de nuestras fronteras. Y en ese sentido, la seguridad política, que es el séptimo componente de la seguridad humana, que se refiere a básicamente el respeto a los derechos civiles y políticos, y evidentemente en una contienda electoral en donde no hay libertad de expresión y enfrentamos grandes retos para expresarnos, pues evidentemente se cierra el círculo vicioso que no nos permite como mexicanos garantizar esa construcción de la ciudadanía global. En ese sentido es que la Facultad de Derecho en su comunidad agradece este esfuerzo de la UNESCO para crear estos esfuerzos de diálogo, de conocimiento, de solidaridad, porque estamos convencidos de que es a través de la creación de cadenas de cooperación como podemos superar todos estos retos y salir adelante todos y todas como humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Saúl, por tan brillante ejercicio de condensar tanta información en tan poco tiempo. Estos 7 pilares sobre la seguridad humana son fundamentales, como decías, efectivamente, para entender la ciudadanía global. A continuación abriremos un espacio de preguntas y respuestas para que pueda haber una interacción con el público, mientras nuestra querida moderadora, la licenciada Angélica Ramos, las prepara. Me gustaría nada más sintetizar un poquito el sentir, porque efectivamente ante la pandemia, ante esta situación sanitaria que el mundo está viviendo, la forma en que vivimos ha tenido que cambiar. Ha sido transformada nuestra vida, tanto en el ámbito público como privado. Y creo que en esta mesa han tocado 2 de los puntos fundamentales que marcarán sin lugar a dudas el destino de la humanidad. Me atrevo a ser tan temeraria en esta afirmación, porque estamos hablando tanto de educación como de ciudadanía global, ¿no? Y son 2 factores fundamentales, insisto, para el desarrollo de la humanidad en general y obviamente para nuestros pueblos. El impacto que ha tenido, que tiene y que seguirá teniendo la impartición de educación a través de medios híbridos o a distancia, el regreso paulatino a la cuestión presencial en las escuelas, la forma en cómo tenemos que transmitir el conocimiento, educar para la paz, efectivamente, para prevenir, va correlacionado obviamente con la responsabilidad que tienen todos los estados precisamente de proteger, ¿no? Y de prevenir este tipo de situaciones o de acontecimientos que puedan poner en riesgo a la población. Y obviamente la construcción de una ciudadanía global basados en la seguridad humana, en los principios de dignidad humana, en el de vivir con libertad, el de vivir con dignidad y sobre todo el poder desarrollar un potencial humano, son temas que se han puesto sobre la mesa y que seguramente tendrán que seguir siendo discutidos a fondo para encontrar soluciones conjuntas. Pero bueno, maestra Ramos, si fuera tan gentil de darnos algunas preguntas. Gracias, maestra. Un gusto estar aquí con ustedes. Voy a proceder a leerles un primer bloque de 3 preguntas que nos podrán responder en el orden que los ponentes deseen. La primera pregunta es, ¿cuál es el primer paso para atender los retos y desafíos de la educación a distancia en los próximos años? La siguiente pregunta es, ¿cómo pueden los gobiernos garantizar la paz a sus ciudadanos? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles serían las primeras acciones para alcanzar la libertad de vivir sin miedo y vivir sin miseria? Adelante, por favor. Si gustan, compañeros ponentes, inicio yo. Bien, por lo que hace la primera pregunta, creo que el primer paso es ser conscientes que el modelo educativo ya no será igual. Pudiera pensarse la posibilidad de que se incorpore un modelo de educación híbrido o mixto, en el que la mitad de la jornada educativa sea modalidad presencial y la otra mitad modalidad a distancia. En segundo lugar, considero que la educación en línea nos mostró la importancia de optimizar tiempos y costos en traslados. También nos expuso que no se deben apostar por largas jornadas académicas. Dejar a un lado disciplinamientos excesivos o injustificados, sobre todo en la educación básica, como era no comer o beber en clases. Y finalmente, y no menos importante, diseñar políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho a Internet. Hay que tomar en cuenta que para que esto suceda, se requiere la participación del sector privado para instalar la infraestructura necesaria para la transmisión de datos y así poder ofertar el servicio a los usuarios y que estas personas tengan acceso. Creo que es todo. Muchas gracias, maestra Karen. Maestra Odette, por favor.
Perdón, ¿es la misma pregunta o es otra? Es que se me fue el enlace. Sí, si gusta dar contestación a alguna otra pregunta, tenemos la de cómo pueden los gobiernos garantizar la paz a sus ciudadanos. Sí, muchas gracias, es que no escuché. Sí, bueno, hay un autor, Luigi Ferrajoli, que precisamente nos hace hincapié con respecto a la paz interna y la paz externa, ¿no? Nos dice que cómo pueden estar estas vinculadas y cómo se pueden garantizar. Y bueno, estas solamente pueden ser garantizadas en tanto las sociedades tienen que garantizar a sus individuos, tanto las sociedades como los gobiernos, el acceso a los derechos fundamentales. O sea, no hay otra forma de garantizar esta paz. Es por medio de obtener satisfactores como los que había mencionado el maestro precisamente, que es el trabajo, la salud, la subsistencia, la educación. Y si no es de esta manera, a través de esta garantía, no se puede obtener un estado de bienestar o de paz social. Es a través de las estructuras tanto de los gobiernos, de las instituciones públicas y privadas. Muchas gracias. Gracias, muy interesantes las preguntas. Debo decirles que en la Facultad de Derecho, desde hace algunos meses, se ha impulsado la creación de medios institucionales alternativos de solución de controversias, de conflictos. ¿Por qué? Porque actualmente nuestros juzgados están en un 90% saturados por casos familiares, de violencia familiar. Esa violencia que ha repercutido en mayores casos de violencia en contra de las mujeres, de la niñez, también se manifiesta en los tribunales. ¿Y qué es lo que busca la Facultad de Derecho de la UNAM, por ejemplo, con ese tipo de propuestas? Que se creen medios alternativos de solución de controversias de manera inmediata, con la intención de no echar a andar todo el andamiaje institucional que lleva tiempo, que lleva dinero, que satura y que no soluciona, y que por lo tanto deja a las víctimas en los lugares donde están siendo violentadas. Entonces, un primer paso que el gobierno mexicano debiera hacer para garantizar esa paz y esa seguridad entre las familias es creando estos medios alternativos que dé justicia pronta y expedita a las familias. Un segundo aspecto, nuestro Ministerio Público es la institución pública más cercana a la población, es la que tiene el primer contacto con las víctimas. ¿Y qué es lo que hace nuestro Ministerio Público? Ignora, maltrata, revictimiza, y eso crea un círculo vicioso. La población no quiere ir a los ministerios públicos. De ahí que los altos índices de impunidad de nuestro territorio sean alarmantes. Es necesaria una reforma institucional de los ministerios públicos para convertirlos en verdaderos agentes de procuración de justicia y no de maltrato. Esos serían dos aspectos que me parece que repercutirían en todo el tejido social y que la Facultad de Derecho ha impulsado a través de una reforma integral del aparato de justicia en nuestro país. Y un segundo aspecto, libertad vivir con libertad y sin miedo. Efectivamente, la actual pandemia ha creado nuevos retos, ha creado nuevas realidades y creo que los gobiernos deben de reflejar capacidad de adaptación. En el caso mexicano, el gobierno sigue con los mismos planes del 2018. El gobierno que ganó las elecciones del 2018 no ha modificado sus políticas públicas. Pareciera que la pandemia no ha sucedido en el país y en ese sentido no ha habido capacidad de adaptación a los nuevos problemas, a los nuevos retos que enfrenta la población. Entonces, pues se crea de nueva cuenta ese círculo vicioso que no nos permite construir esa ciudadanía responsable y esa ciudadanía global por parte de México. Continuamos con las preguntas, por favor, Angélica. Gracias, maestra. Voy a proceder a leer otro bloque de 3 preguntas para que demos contestación, si gustan, en el mismo orden que dieron ahora. La primera pregunta es, ¿qué exigencias se requieren a cada uno de los actores del modelo educativo a distancia? La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos los individuos construir la paz? Y la tercera pregunta es, ¿cuál será el papel de la seguridad humana en la construcción de esta ciudadanía mundial, en la nueva normalidad, pero a partir de una dimensión multidisciplinaria? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias.
Bien, ¿qué exigencias se requieren? Sin duda muchas. Por parte de los docentes, alumnos y padres de familia, considero que deben de tener un perfil de competencias y de habilidades digitales. No debe soslayarse que deben tener un carácter eminentemente humanístico, es decir, que cuenten con empatía, sensibilidad y que reconozcan las desigualdades que pudieran existir entre los alumnos. En el caso de la educación básica, se requiere compromiso de los padres y madres de familia. Estar conscientes que requieren dedicarle tiempo a las tareas de supervisión y revisión de sus hijos. Y en el caso de la educación media superior y superior, que el alumno se haga responsable de su proceso educativo. Es decir, que desarrolle la habilidad de ser autodidacta y con ello logre un nivel de autoexigencia sin necesidad de que sea el maestro quien persiga los resultados académicos. Y por parte del Estado, generar condiciones y alternativas que los alumnos elijan la modalidad que ellos quieran y que el Estado no supla la educación presencial por la educación a distancia en razón de costos económicos, sino que fomente un punto medio en beneficio de los alumnos. Y también por parte de los profesores, adquirir otro tipo de habilidades para generar interés, motivación, reflexión y, ¿por qué no?, replantear también otro tipo de instrumentos de evaluación. Creo que con la llegada de la pandemia, los agentes sociales nos debemos de cuestionar qué queremos que los estudiantes aprendan, qué necesitamos para que eso suceda y cómo queremos que aprendan. Hoy más que nunca debemos de estar conscientes que se requiere erradicar la educación tradicional. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta de cómo los individuos podemos construir la paz, hoy encontramos que hay agentes sociales en toda América Latina buscando, exigiendo. Estas luchas finalmente son la exigencia de la justicia social. Y bueno, la paz se construye desde un esfuerzo colectivo, lo cual significa que está orientado, debe estar orientado a alcanzar una conciencia mundial. Esta conciencia que pueda fomentar el respeto primero a los derechos humanos, a la justicia social, que es parte de las exigencias que se están dando en estos movimientos sociales. También a la diversidad, como había comentado anteriormente, a la igualdad de género. De esa forma es como se puede construir la paz, a través de buscar una dignidad humana colectiva, una solidaridad internacional, que, bueno, de las acciones colectivas, como la tolerancia, la inclusión, por ejemplo, el reconocimiento de las ideas del otro, se pueda erradicar si no puede ser de raíz, se puede erradicar lo más posible la pobreza, las desigualdades sociales, pero también con esto la violencia en todas las formas posibles que hoy las encontramos. Entonces, es muy necesario que haya un esfuerzo conjunto por parte de las sociedades para construir una paz y además estar conscientes de que queremos ese objetivo conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas tan interesantes y efectivamente la seguridad humana se constituye como un elemento fundamental para la construcción de esta ciudadanía mundial, en el sentido de que busca proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que se realcen las libertades, que se logre la plena realización del ser humano. Y en ese sentido, la seguridad humana nos permite formar a mujeres y hombres no solamente con plena conciencia de su responsabilidad con su entorno, con su familia, con su círculo cercano, con su comunidad, con su país, sino sobre todo con la humanidad. Que esto se refleje en un consumo, por ejemplo, responsable, que se refleje en la ausencia de vicios, de adicciones, que se refleje en un respeto mutuo, de una sana convivencia. En México, lamentablemente, hemos visto que este clima de inseguridad va creando que cada vez las personas se cierren más en sus hogares, en sus oficinas, se cancelen espacios de convivencia pública, de convivencia con el otro, y en ese sentido se van cancelando este tipo de oportunidades. Los gobiernos evidentemente deben de tener la capacidad de respuesta frente a los retos que enfrenta su comunidad y en ese sentido garantizar ese piso mínimo de bienestar que nos permita dejar atrás el miedo y la miseria. Mientras haya miseria, me parece que la ciudadanía mundial va a estar en entredicho,
porque no estaremos logrando construir esas mujeres y esos hombres que requiere el siglo XXI, que requiere nuestro nivel de desarrollo y que requerimos todos y todas, a final de cuentas, para vivir en paz y vivir bien. Agradezco mucho esta invitación que nos han hecho. Estamos comprometidos con este tema y reciban ustedes pues mi agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a leer otra ronda de preguntas que tenemos aquí y igual procedemos en el orden que ustedes deseen. Después de esta pandemia, ¿cuáles serían estas acciones o estas políticas que nos van a permitir reducir esta brecha digital y fortalecer esta igualdad en la población? ¿Y cuáles son las herramientas? Por otro lado, las herramientas virtuales nos brindan un contenido de información para la educación de la paz o nos brindan una democracia y una integración. La última pregunta es sobre la ciudadanía total y global que se menciona. Es una buena propuesta, una buena postura, nos indican en el público, pero quieren saber cómo poder alcanzarla frente a un sistema económico que apela a explotaciones duras, a profundas entre estos seres humanos en los países del sur, por ejemplo, incluyendo con la destrucción del medio ambiente. Por favor. Maestra Odette, ¿gusta empezar? Su micrófono, maestra. Sí, muchas gracias. Sí, en cuanto a lo de la información que decía que efectivamente los medios de comunicación, más o menos decía educación para la paz y la democracia, los contenidos, ¿no?, de la información. ¿Sí es correcto? Gracias. Sí, efectivamente, hoy tenemos medios de comunicación que generan mucha información y también desinformación. Eso es una realidad. Pero finalmente, ¿cómo podemos generar nosotros una información adecuada para construir la paz y la democracia? Bueno, lo más importante creo que es desde los contenidos individuales, lo que nosotros finalmente estamos generando como ciudadanos conscientes. Es que es muy importante esta parte de ser conscientes, pero también ser responsables de lo que nosotros generamos como en nuestros propios contenidos. Hoy en día nosotros somos actores de cambio totalmente, como docentes, como estudiantes, como ciudadanos finalmente. Entonces, yo creo que empezamos por ahí y ver qué grupos estamos buscando, a qué grupo nos estamos adhiriendo para buscar contenidos de paz. Y con esto finalmente hacer cambios relativos en nuestras sociedades, cambios significativos. Y también en esta nueva etapa de América Latina que está pasando con los cambios, por ejemplo, en la democracia, para las votaciones, para las elecciones, pues buscar cuáles son las alternativas de cambio, cuáles son realmente las propuestas que tienen los candidatos, por ejemplo, y no solamente dejárselo al gobierno, sino buscar las propuestas de cambio. Creo que eso es muy importante, estudiarlas, hablarlas, compartirlas, porque finalmente eso nos hace también corresponsable de todos estos cambios para hacer una ciudadanía global responsable, informada, que es lo más importante. Muchas gracias. Así es, maestra, y si me permite, ampliando un poquito, creo que la respuesta está en que seamos ciudadanas y ciudadanos vigilantes permanentemente. No podemos descargar la responsabilidad del gobierno en unas cuantas personas. Hemos visto que las libertades y los derechos no son para siempre, tienen que estar en constante defensa, en constante vigila porque no haya algún intento desde las autoridades por ir en contra de ellos. Y en ese sentido, debo decirles que al inicio de la pandemia, más que una realidad, eran deseos. Mucha gente empezó a señalar que había llegado el fin de la globalización, que había llegado el fin de este modelo económico, de esta fase superior del capitalismo, para dar cauce a otro tipo de organización económica. Y debo decirles, amigas, amigos, que la realidad es completamente la contraria. Yo no he escuchado ahorita hasta el momento ningún país decir que va a cerrar fronteras, que va a renunciar al comercio de mercancías, de servicios, que va a renunciar a la inversión extranjera, que su solución está en sus fronteras. Al contrario, lo que he visto es
un llamado a la cooperación internacional, a compartir la fórmula de las vacunas, a crear cadenas de distribución para que llegue al mayor número de personas posibles. Y en ese sentido debo decirles que en este momento la globalización es parte de la solución. Así como en una primera fase nos impulsó al consumo desmedido, a la individualidad, es momento de que pugne por un consumo responsable y por la conciencia de cooperación con el prójimo. Y en ese sentido, me parece que la seguridad humana, mientras tengamos ciudadanos responsables y que les tengamos garantizados el respeto y observancia de sus mínimos derechos, vamos a avanzar como humanidad en el siguiente paso. Pero reitero, ahorita en el contexto de pandemia, lo que se requiere es comercio, recuperación, empleos, inversión y vacuna para todas y para todos. Entonces, me parece que esa sería en este momento la mejor respuesta a la coyuntura que estamos viviendo desde distintas trincheras. Evidentemente, hay una gran diferencia de capacidades materiales, económicas, pero indudablemente ahorita lo que nos puede salvar es la cooperación, es el entendimiento, es la solidaridad. Bien, y por lo que respecta a la pregunta de cuáles son las políticas públicas para reducir la brecha digital, o una pregunta parecida, me parece que son dos cosas importantes. Lo primero, incrementar la infraestructura en materia de telecomunicaciones, que va de la mano con lo que comenté en mi participación. Tienen que coadyuvar con el sector privado, pues hay regiones del país en donde ni siquiera cuentan con la infraestructura necesaria ni con conexión a Internet. Y la segunda, aprovechar la educación a distancia para que los docentes modifiquen sus contenidos educativos. En síntesis, creo que se deben implementar políticas públicas de manera integral que contemplen a todos los agentes sociales. Muchísimas gracias, queridos maestros, sin lugar a dudas especialistas en el tema. El tiempo se nos viene encima, Cronos es imperante con todos nosotros y nos quedan 10 minutos para cerrar esta sesión. Y no me gustaría que nos despidiéramos de nuestro auditorio sin que nos presentaran una reflexión final, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cuáles serían los puntos que podemos hacer? Nos han hablado de esta corresponsabilidad que tenemos como individuos, como ciudadanos del mundo. Nos han explicado también cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos, pero cuáles podrían ser las soluciones que podemos otorgar el día de hoy cada uno desde nuestra trinchera, ¿no? No tenemos que ser presidentes de nuestra nación para hacer el cambio verdadero. ¿Qué podríamos hacer en esta materia de educación y ciudadanía global, ¿no? Construirla bajo un escenario tan complicado como el que lamentablemente seguimos viviendo, que es el de la pandemia. Les daré el uso de la voz, si me permiten, en sentido inverso, ¿no? En primer lugar a Saúl, luego a Odette, para que nos haga favor de cerrar, Karen. Saúl, adelante, por favor. Con mucho gusto, maestra Ovilla. En primer lugar, quiero dejarles un mensaje de que hay las herramientas, hay los mecanismos para que salgamos adelante. ¿Qué se requiere en un primer momento? Ser más solidarios. Las soluciones que necesitamos en estos momentos están en nuestras localidades, están en nuestras ciudades. ¿Qué es lo que les quiero decir? Evidentemente hay mucha gente que está padeciendo ahorita, que está pasando hambre, que no tiene empleo. Hay muchas condiciones precarias de vida en nuestras propias comunidades y lo vemos y lo escuchamos. El primer llamado es a no ser indiferentes. Que todos tengamos cierta capacidad de cooperación con el prójimo. Como dice la maestra Ovilla, el gobierno no lo puede todo, no es capaz de hacerlo todo, y en ese sentido la sociedad civil organizada debe de entrar y debe de hacerlo con fuerza, porque de otra forma son principalmente niños, niñas, jóvenes quienes también están enfrentando esta condición precaria de hambre y de falta de oportunidades, y en ese sentido es una cooperación local para lograrla a nivel global. Todo empieza con nuestra colonia, con nuestros entornos. Vean ustedes, den la vuelta. Hay mecanismos de cooperación ya de la propia sociedad civil organizada. Unámonos, engrandezcamos estos esfuerzos con la intención de que todas y todos salgamos adelante. Esa es una primera reflexión que les quiero decir. Que cooperemos para salir todos adelante. En segundo, seamos ciudadanos vigilantes.
Nuestro voto tiene mucha más importancia de la que creemos. No demos cheques en blanco. No creamos que alguien tiene las soluciones mágicas y que de un momento a otro lo va a solucionar. Tenemos que entender cuáles son los procesos, cuáles son las magnitudes de las propuestas que están haciendo las y los candidatos. Ahorita en mi país hay personas que sacan cada superficialidad de propuestas de campaña que pareciera que viven en otro mundo. Entonces, no es lo que requerimos ahorita los mexicanos. Tenemos serios problemas de seguridad, serios problemas económicos. Requerimos candidatas y candidatos serios. Y en ese sentido es emitir un voto responsable, que sepamos que es alguien preparado y consciente de la situación. Y en un tercer aspecto, no dejar de abonar en nuestra propia preparación. Para ser mujeres y hombres libres tenemos que ser preparados. No podemos ejercer derechos que no sabemos que tenemos. Ese es el problema de la Constitución, que a veces se cree que es autoaplicable y que ya porque el derecho a la educación está en el artículo 3º, se va a aplicar para todas y todos. No, necesitamos crear los brazos y las piernas que le permitan a ese derecho aplicarse en la vida real de las mexicanas y los mexicanos. Entonces, preparémonos, seamos conscientes de los derechos a los que tenemos acceso y exijámoslos, porque derecho que no se ejerce es como si no existiera. Esos son mis 3 llamados, maestra, estas 3 conclusiones a las que llegaría en esta mesa. Muchísimas gracias, estimado Saúl Arturo. Odette Solís, por favor. Sí. Bueno, nada más para comentar, la pandemia nos ha destapado una cloaca de marginación, desigualdad que ya habíamos conocido. Y esta pandemia no nos ha dado tregua, simplemente nos ha permitido ver que estas desigualdades son cada vez más grandes. La pandemia nos ha traído una realidad donde el sistema médico, el sistema de salud, el sistema de educación es realmente deplorable en los países de América Latina. Y esto finalmente también nos ha traído profundas reflexiones en cuanto a qué hacer como ciudadanos, cómo contribuir para estos desafíos, cómo crear condiciones de entendimiento. Es muy importante, por una parte, exigir al gobierno que estas condiciones sean cada vez más sostenibles, pero por otra parte también, ¿qué hacer nosotros como ciudadanos? Tenemos que seguir hablando de estos temas de pacificación. Es muy importante renunciar a la lucha armada por estar en la participación política. Es muy importante también esta otra parte, como profesores, como alumnos, como ciudadanos finalmente. Entonces son como 2 vías. La primera, la individual. ¿Qué hacer nosotros desde lo individual, desde nuestra trinchera, para contribuir finalmente a la pacificación de la sociedad? Y por otro lado, la de exigir al gobierno políticas públicas adecuadas, una infraestructura adecuada que responda a lo que hoy estamos viendo con la pandemia, que hoy nos desenmascara la pandemia, una sociedad fragmentada totalmente. Pues creo que son 2 vías. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Odette Solís. Karen Arellano, por favor. Sí, gracias, maestra. Pues mis conclusiones son que cada uno desde nuestras trincheras nos hagamos responsables del papel que nos corresponde. Como estudiantes, ser más responsables. Como docentes, innovar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Como padres de familia, colaborar con nuestros hijos en las actividades académicas. Y como ciudadanos, exigir a los gobiernos soluciones y ser copartícipes de ellas. Y finalmente, contar con un carácter humanístico frente a los otros, es decir, ser empáticos y sensibles a la situación actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros 3 ponentes y muchísimas gracias a la Cátedra de CEMET de la UNESCO por permitir estos foros de discusión tan importantes en la sociedad actual y contemporánea. No me queda más que agradecerle a mis compañeras que han estado el día de hoy con nosotros, a la maestra Ivette Dossi, que está reportando la mesa, a la maestra Angélica Ramos Velasco, que ha fungido como moderadora,
Soy Trilce Villa, estoy a sus órdenes y los invitamos a continuar. Tendremos un breve receso para la comida por cuestiones, ¿no?, de organización del simposio. Nuestra siguiente mesa se desarrollará a las 14 horas de Montreal, 13 horas de la Ciudad de México, con el tema de participación ciudadana y desafíos en México. Asimismo, los invitamos a registrarse en la hora feliz que tendremos, que está diseñado como un espacio más amigable de discusión, de generar redes profesionales y personales, donde los ponentes del día de hoy nos acompañarán junto con los asistentes para intercambiar opiniones y puntos de vista. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado y de esta forma despedimos la transmisión de esta segunda mesa en español. Muchísimas gracias.